Nos da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en este programa de entrevistas, de opiniones. Este día quizá podemos comentar un poco sobre el incidente ocurrido entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente Gustavo Petro. Un incidente, digamos, un poco fuerte en términos diplomáticos, aunque solo se manifestó en las redes sociales. Creo que tanto Trump como Gustavo Petro manejaron este problema de los inmigrantes por medio de las redes sociales y, de cierta forma, se evidenció pues, que un jefe de Estado tampoco puede estar pues, expresando todo lo que quiere decir a través de las redes sociales. Petro, creo yo, se precipitó un poco en su apreciación sobre el rechazo a los colombianos que estaban deportando en un avión militar. Lo rechazó y la reacción de Trump fue imponer aranceles del 25% a los productos colombianos, a lo que Petro respondió con la misma medida. Esto duró unas 15 o 20 horas en redes sociales, entre dimes y diretes de los dos, hasta que los equipos de trabajo pues, intervinieron y lograron moderar la situación y ubicarla en su contexto político formal, oficial, institucional, y todo pasó a ser un incidente de redes sociales. Pero en términos políticos, creo que vale la pena expresar que el incidente levantó la unidad de algunos países latinoamericanos, por lo menos los 3 países más fuertes de la región: México, Colombia, Brasil. Los hizo reaccionar al grado que la presidenta de Honduras, que tiene la presidencia pro tempore del CELAC, la Comunidad Latinoamericana y del Caribe, convocó a una reunión para el día jueves de esta semana. Entonces, el tema de los inmigrantes pues, se convierte en un tema muy importante, relevante, por lo menos en cuanto a provocar cierta expresión de unidad a nivel latinoamericano, que ya casi estaba muy fragmentada. Esperemos que eso provoque una actitud más solidaria, más unificada de América Latina en defensa de los intereses de los pueblos de América Latina. En el caso de Trump, es posible también que haya sido una especie como de prueba para medir la carga política de América Latina y saber qué acciones va a tomar Trump en su, digamos, en su intención de una política exterior agresiva e intervencionista, como en el caso de México con sus amenazas, el caso de Panamá con pretender apropiarse del canal. Y, en fin, también podría ser una especie de prueba de Trump para medir un poco la reacción, la resistencia, la unidad y saber cómo actuar frente a una América Latina que ya es muy diferente a como era en años anteriores. Así que todo está para medirse en próximos escenarios. Ahora nosotros en este programa pues vamos a conversar sobre la ciudad de Guatemala. Tenemos a una invitada muy especial. Tenemos con nosotros a Ninoshka Matute, que es concejal de la Municipalidad de Guatemala, y con ella vamos a conversar en un momento. Bueno, estamos de nuevo, regresamos y tenemos nosotros aquí, le damos la más cordial bienvenida a Ninoshka Matute. Ella es concejal octavo de la Municipalidad de Guatemala, del Consejo de la Municipalidad de Guatemala. Ella es urbanista, es arquitecta y fue candidata a la alcaldía capitalina. Y bueno, queremos conversar con ella sobre algunos problemas que todavía tenemos en esta ciudad tan conflictivizada.
Y decíamos hace un momento que antes, hace algún tiempo, el Consejo era un atractivo mediático, parecido al que se tiene ahora la prensa con el Congreso de la República, que tiene mucha cobertura el Congreso. Y anteriormente el Consejo era visitado por los medios. Había una relación bien pública, muy abierta entre el Consejo y el alcalde. Y los temas que se discutían en el Consejo se visibilizaban mucho más, ¿verdad? Y entonces eso es bueno porque pues así la población está más al tanto de los problemas que se discuten, de las soluciones que se plantean. Así que bienvenida, Nino, gusto de saludarte, que estés por acá con nosotros. ¿Qué tal? Muy bien, Byron, muchísimas gracias. La verdad que estoy muy contenta de por fin estar aquí en el Búho contigo. Teníamos aquí una deuda desde hace rato y lindo escucharte porque, bueno, hay toda una historia y una trayectoria que es bueno ponerla en las cámaras a las generaciones actuales. Y eso que tú cuentas del Consejo me emociona, ¿no? Porque al final tenemos una trayectoria democrática de cercanía y transparencia que lamentablemente se ha perdido en estas varias décadas, ¿verdad? No es reciente. Y creo que en el caso de la municipalidad, haber perdido eso es parte de los problemas que tenemos realmente, porque efectivamente el poder local, por algo es el poder local, ¿no? Tendría que ser el poder o la autoridad más cercana a los vecinos, a entender su problemática y a abrir las puertas a la gente, ¿no? Y eso, pues tristemente no sucede. Tú me cuentas esas historias, me imagino que habrá sido en la época de Meme Colón, donde efectivamente se estaba construyendo un proyecto no solo de ciudad, sino que también de país, muy diferente a lo que tuvimos después con la guerra y ahora con esta democracia tan frágil y vulnerable. Así que sí, si tú me preguntas, hoy la realidad en la Municipalidad de Guatemala y particularmente en el Consejo Municipal es muy diferente, al punto de que la gente ni siquiera sabe que existe un Consejo Municipal, que es un pequeño congreso en el que debería discutirse en conjunto con las decisiones del equipo y del alcalde, las políticas para tener una ciudad funcional. ¿Son públicas las decisiones del Consejo? Por ley son públicas, debieran serlo, pero decirte que realmente la primera batalla que di hace un año, que dimos en conjunto, la verdad tenemos una dupla ahí muy virtuosa con el concejal noveno, Oscar Girón, que entramos juntos en la misma coalición, que nos permite hacer cosas, ¿verdad? Si tú estás solito en el consejo, es muy difícil tener alguna posibilidad, por ejemplo, de sacar algún tema al consejo, porque tienes que tener quien te secunde. Aún así, siendo dos, somos una minoría muy menor y estamos totalmente imposibilitados de poder ejecutar propuestas o proyectos o lograr que un tema finalmente no se apruebe, ¿no? Hay un desbalance donde no hay contrapesos, así está la ley electoral en el Consejo Municipal, donde efectivamente el alcalde de turno tiene a su favor la mayoría del consejo, los síndicos, y por si fuera poco, él tiene el poder del voto doble si llegara a haber algún empate, pero es público. Y las primeras batallas que dimos es porque se volvieran, primero, imagínate, se venían reuniendo el Consejo Municipal en Zoom desde la pandemia, donde obviamente era justificado porque estábamos en la crisis de salud, y de ahí se acomodaron para seguir anulando la poca posibilidad de tener alguna voz disidente dentro del Consejo. Entonces, reuniones que son muy importantes, donde efectivamente tiene que ser una dinámica parlamentaria, donde se deberían ver propuestas diferentes, no solo las oficiales. En suma, eso es aún más complicado. Durante por lo menos 3 meses de nuestra gestión en el Consejo, todavía se mantuvo virtual. Logramos que aceptaran reunirse como debe ser en la hermosa y digna sala de Consejo Municipal, que está en el 7º o en el 6º nivel, en la terraza del Palacio Municipal. Eso fue un gran logro. Y luego, hablando de la publicidad, porque tiene que ser pública, ¿verdad? Por algo es una gestión pública, también logramos que las sesiones se transmitan. Para mí es muy importante invitar a la gente a que se conecte.
Es difícil porque solo la transmiten en el momento que está sucediendo y es en horario hábil. Es lunes y miércoles a las 5 de la tarde en el sitio web oficial de la municipalidad y los viernes que es a las 4 de la tarde. Entonces, primero, como te digo, está invisibilizado. Mucha gente no sabe y cree que la máxima autoridad de la municipalidad es el alcalde. Y luego es difícil que la gente se conecte. Esperamos, o sea, nosotros pedimos que se dejaran colgadas en las redes sociales las sesiones para que la prensa, los vecinos y todos pudieran tener acceso en el horario de mayor conveniencia para cada quien. Eso no lo hemos logrado, pero ahí está. Además, también está en la sala del consejo, hay un anfiteatro que está destinado, como debe haber sucedido en los años 70, para que los vecinos, la prensa, quien tenga interés, pueda presenciar las sesiones ahí en vivo y en directo. Y eso no sucede, ¿verdad? Te tramitan. De hecho, yo he tenido algunos periodistas que han estado interesados y tienen que pedir autorización y eso de verdad no debe ser. O sea, uno tiene claro por un orden decir, suponte tuviera una demanda muy grande, no saturar la sala de sesiones y el público tiene que comportarse como es debido, ¿verdad? Tiene la posibilidad de escuchar y estar ahí, pero no interrumpir y no hacer desorden, pero sí tiene todo el derecho del mundo porque las políticas públicas son públicas y debieran ser transparentes y eso es lo que hemos dejado de ver por 40 años en una municipalidad que se encasquetó en su propio sitio de confort y de ahí no han salido al día de hoy. ¿Y qué tanta transparencia hay en la exposición del alcalde, digamos, de los temas, de las decisiones que se toman o que se van a tomar? ¿Qué tanta exposición hay de los proyectos, de las propuestas? ¿Qué llega al consejo? ¿Llega todo o no llega todo? Llega todo lo que la ley te obliga, ¿no? Hay muchas cosas que son decisiones técnicas o lo que tú quieras que no necesariamente tienen que pasar por el consejo y posiblemente algunas veces las arman de tal manera que no tengan que tener la autorización del consejo, pero en rigor todas las decisiones, digamos, algunas exenciones o temas que son de trato de excepción, valga la redundancia, tienen que pasar por el consejo. Lo que sucede es que es muy frustrante porque, como su nombre lo dice, este es un consejo donde deberían haber los espacios para poder presentar propuestas y entender las propuestas, ¿verdad? Porque hay un equipo municipal que es el que define, como debe ser, las direcciones y las gerencias, pero lo que hacen es que te entregan a las 2 de la tarde del día anterior de la sesión una agenda, que es un legajo bastante grande, donde ya vienen redactados los dictámenes que el consejo aprueba, ¿verdad? Y te digo el consejo aprueba porque efectivamente el consejo aprueba porque ya son mayoría. Entonces, si tú te das el tiempo para conectarte a las sesiones, te vas a dar cuenta que el alcalde ni siquiera, en primer lugar, no pone la atención debida al proceso, no hay ninguna posibilidad de diálogo, no se presentan los proyectos. Hemos tenido que exigir en algunos casos que nos hagan una presentación previa, que no debería ser extraordinaria a la sesión del consejo, sino que debería ser ahí mismo, que llegue el técnico que está proponiendo algo para el tema del transporte o el agua a explicarnos. Esto se ha ido haciendo paulatinamente, pero en general te entregan la agenda con los temas y los dictámenes vienen ya totalmente preestablecidos en una redacción muy difícil de entender, porque es una redacción deliberadamente compleja, con un lenguaje jurídico donde no necesariamente tú logras entender qué están pidiendo que aprueben, ¿no? Entonces siempre sentimos que hay como una trampa, no hay transparencia alguna en eso, y efectivamente, como te decía, el alcalde ni siquiera levanta la vista para ver cuántos votos a favor y cuántos votos en contra, porque siempre son mayoría y siempre las propuestas que ellos presentan son aprobadas. Eso es tremendamente frustrante para nosotros, los de oposición, y para la gente, porque entonces la gente tiene la percepción de que el concejal de oposición está en el consejo y no hace nada, ¿no? Eso es lo que te dicen en las redes sociales. Y lo que sucede es que no podemos hacer nada, pero lo que sí podemos es evidenciar, ¿no? Tratar de transparentar lo que sucede ahí adentro. Las transmisiones se lograron para eso, la presencialidad también se logró para eso, y de alguna manera mover esa comodidad en la que han estado este equipo municipal que viene desde
Oscar Berger, la alcaldía de Arzú. Son 38 años, que ya creo que son 40 de hecho, 39, 40. El mismo equipo, muchos de los concejales, el mismo alcalde llevan décadas instalados en sus puestos y no hay posibilidad entonces de poder generar debate cuando hemos podido, digamos, razonar nuestros votos o contradecir los dictámenes. Somos rápidamente neutralizados, ¿verdad? Están los síndicos que te hacen además con una arrogancia muy, muy fea, mucha prepotencia, hacerte sentir que eres ignorante, que no estás entendiendo, que no es así, pero la verdad es que sí tenemos el derecho de levantar la mano y levantar la voz para estar o mostrar nuestra oposición y sobre todo para evidenciar que las cosas se deberían y se pueden hacer de otra manera. Sí, ese secretismo casi es muy típico de todas las municipalidades. Terrible. Y en todas las municipalidades se cocinan negocios y es imposible casi para la población ejercer una auditoría. Tenemos, por ejemplo, el Consejo Municipal de Quetzaltenango, donde ahí se cometen tantas cosas ilegales, irregulares, como por ejemplo el tema de las dietas, que yo no sé ahora, pero se denunciaba el año pasado que hacen 3 sesiones diarias el Consejo para tener 3 dietas a diario. Eso sucede no en la Municipalidad de Guatemala. Afortunadamente hay un reglamento que reguló en algún minuto eso, ¿verdad? Sí pasa, entiendo, en Misco, en Villanueva, posiblemente en Quetzaltenango, donde efectivamente citan en la mañana, citan en la tarde y tampoco hay un límite de la dieta. Pueden ser de 4,000, 5,000 quetzales por media hora de sesión. La Municipalidad de Guatemala tiene restringidas que no son... Tiene que reunirse una vez a la semana, pero no puede pasar de 3 veces a la semana, si no estoy mal, 12 sesiones al mes. Si hay una extraordinaria que supere esa cuota, no te pagan las dietas y las dietas están establecidas en 1,200 quetzales por dieta. Si un concejal o un síndico o el alcalde, que eso habrá que fiscalizar, no asiste a una reunión, a una sesión, esa dieta no se le paga. Entonces, medianamente razonable. Lo que sucede es que el equipo municipal recibe las dietas del consejo, recibe las dietas de las juntas directivas, donde ellos mismos se autoasignan los puestos, los comités técnicos de los fideicomisos, que es otra cosa tremendamente opaca de manejo de plata pública. Y entonces van sumando dietas, además de una serie de otros privilegios que tienen, que ya te voy a decir cuáles son, de los que son más visibles, pero deben tener más. Llegan a sueldos que superan los 50,000 quetzales mensuales, síndicos y concejales del equipo municipal unionista, ¿verdad? Nosotros no tenemos acceso porque, como ya ves, las decisiones se toman por mayoría y la mayoría son ellos, entonces los puestos que nos asignan en las comisiones o en las juntas directivas son los que ellos decidan darnos o no darnos. Los síndicos y los concejales y varios funcionarios, directores y otros técnicos municipales, por ejemplo, desde hace algunos años recibieron unas camionetas de lujo Honda comprados con fondos municipales públicos de todos los vecinos. Tienen gasolina, tienen seguro, tienen servicio técnico, incluso tienen chofer a su disposición. Yo tuve que pelear tener una mesa y una silla porque no había ni una mesa ni una silla disponible para cualquier concejal de oposición. Muy por el contrario, los concejales unionistas tienen sus oficinas, secretarias, asistentes, asesores, equipo técnico, espacios y todo el poder alrededor de esas cualidades o ventajas, digamos, que a nosotros no nos dan acceso. Incluso tienen policías municipales en sus vestíbulos, en sus oficinas, y nosotros tuvimos que pelear por tener una salita que la tenían como bodega, donde efectivamente nos pusieron una mesa y algunas sillas, y no puedo decir que es una oficina, no tengo equipo, no tengo nada, pero sí puedo tener un par de sillas para recibir a los vecinos que llegan a visitarme en la municipalidad cuando acordamos. Así que hay una disparidad muy grande. Sí, es complicado el tema de la municipalidad porque muchas cosas son oscuras o son evidentemente corruptas, pero pues no son públicas. O sea, se vive como cierta burbuja ahí alrededor de la municipalidad. Bueno, muchas cosas ya han sido descubiertas y yo creo que hay mucho desprestigio alrededor de la municipalidad en cuanto a su administración, pero
Quizá esto está llegando a su fin, porque yo creo que ya las últimas elecciones, ya Ricardo Quiñones ya las ganó muy raspado, ¿verdad? Y muchos esperan que esto pueda cambiar, pues ya llevamos 40 años de la misma gente que está en la municipalidad y tenemos una ciudad colapsada, una ciudad con demasiados problemas, cada día más complicado, el tráfico, los servicios de agua, la basura, en fin, no hay muchos avances en una ciudad que ha crecido bastante en población. Y de eso quizá podemos hablar en el siguiente segmento, porque yo entiendo que ya va siendo tiempo de que haya una nueva municipalidad en Guatemala, que haya nuevas autoridades, refrescar el carácter democrático de la municipalidad de Guatemala y que pues nuevas corrientes pues puedan ganar una elección. Eso esperamos que suceda y de eso vamos a hablar ahorita en el próximo segmento para ver qué es qué papel puedes jugar tú en este próximo futuro, ¿verdad? Volvemos en un momento. Volvemos con ustedes, estamos conversando con Ninotchka Matute, concejal de la Municipalidad de Guatemala. Estamos conversando sobre cómo se ha erosionado el carácter democrático de la Municipalidad de Guatemala en los últimos años y quisiéramos preguntarle cuál es el futuro de Nino Matute, porque ella fue candidata, tú fuiste candidata a alcalde, y creo que jugaron un papel muy importante en las elecciones. Así que también creo que va a haber un espacio importante. Creo que la población ya va viendo con mucho desencanto la reelección, si así fuera el caso de Ricardo Quiñones en la alcaldía, o quien sea su reemplazo en la Municipalidad de Guatemala, quien quiera seguir pues, su administración. ¿Qué planes qué han pensado? ¿Qué proyección? Tú eres de Semilla, tengo entendido, ¿verdad? Yo soy de Semilla, así es. Efectivamente, mi participación fue atípica porque mi candidatura original era para el Consejo, con toda la obstaculización que se dio de algunos candidatos incómodos para el sistema. El licenciado Fopa fue uno de esos candidatos incómodos y no le permitieron participar. Y finalmente terminé yo asumiendo el reto de esa candidatura. Realmente, como tú decías, ¿verdad? Fue muy importante porque efectivamente desde un espacio muy pequeño donde mi participación en política era totalmente inexistente, yo vengo de los espacios privados, de lo técnico, sin embargo, efectivamente hay un anhelo muy grande de la población, hay un cambio generacional también que es real y que entiende que no es posible que sigamos desperdiciando décadas históricas para este país. No hay proceso más evidente de ese acomodamiento en los privilegios y posiblemente la corrupción de un equipo municipal que ha perdido 4 décadas. O sea, tener el poder, el segundo poder más importante de este país en manos del mismo equipo por 40 años y en vez de que la ciudad avance, retroceda, creo que eso es imperdonable y las nuevas generaciones lo tienen claro. También todos los vecinos de la ciudad tenemos claro que en vez de avanzar, padecemos cada vez una ciudad. Nosotros los seres humanos, si nos organizamos en las ciudades para vivir juntos es porque buscamos vivir mejor, todo lo contrario de lo que sucede en esta ciudad. Entonces, no es solo un tema político, sino es una incapacidad técnica posiblemente privilegiada por decisiones políticas que han llevado a que esta gente viva en una realidad paralela totalmente desvinculada de la gente y de las necesidades reales, ¿verdad? No es posible que el tema del agua, 50 años más tarde, el agua que tenemos sigue siendo transportada y producida
por infraestructura que se construyó hace 40, 50 años atrás, con cero mantenimiento. Hicimos todo un proceso junto a la bancada Semilla y Laura Marroquín de fiscalización y recorrido de las instalaciones de Empagua, y lo que ves ahora es esa infraestructura noble y visionaria que se construyó hace 50 años, pero que obviamente hoy no es suficiente para poder dar el servicio a una población creciente y a una ciudad desordenada, porque no se ha podido ni poner un plan de ordenamiento territorial, ni mejorar los sistemas de transporte público, sino todo lo contrario, todo se limita a una improvisación y, por supuesto, no ha sido posible llevar el agua donde más se necesita. Entonces, definitivamente, este equipo está muy desgastado. Si tú te fijas, el personaje político del alcalde Quiñones siempre ha sido un personaje menor, ¿verdad? Él era el vicealcalde de Arzú y llegó a la alcaldía porque tuvo que reemplazarlo cuando el alcalde de Arzú murió. Y las dos elecciones que ha tenido, o esta elección que ha tenido, ha sido un personaje que le rehúye a la transparencia, no fue a ningún foro, no dio entrevistas, y su gestión municipal es igual, ¿verdad? O sea, tú lo ves en cortos empaquetados por su equipo de comunicación, y su capacidad de transmitir es muy limitada, pero lejos de eso, su capacidad de administrar una ciudad es claramente también muy limitada. Así que sí, efectivamente, yo creo que esta es la última elección. En estas cuestionadas elecciones ganó por 400 votos, lo que lo deslegitima con mucha claridad. Y habrá que ver entonces cómo se viene el panorama político. Yo, la verdad, creo que es muy importante poder asumir el mandato. Yo llegué en un tercer lugar histórico con cero recursos y, como te decía, desde un espacio muy privado donde la gente no me conocía, pero hay un interés en recuperar este país. Y hay una generación que está con una visión totalmente diferente, ¿verdad? De que entiende que los servidores públicos tienen que ser servidores públicos y que debemos realmente empezar a recuperar los espacios políticos de la corrupción. Así que definitivamente hay una oportunidad en este espacio de la municipalidad. Es muy importante para el país porque realmente es el segundo poder después del gobierno. Y está ese anhelo, ¿verdad? La gente, esa generación que no son solo jóvenes. La verdad fue muy lindo y muy interesante el proceso de la gente que me apoyó. Casi 78,000 vecinos creyeron en nuestra propuesta, que está basada precisamente en la transparencia, la honestidad y la capacidad también para generar. No es que un alcalde tenga que manejar todos los temas técnicos de la ciudad, pero sí tiene que tener la capacidad, el liderazgo y la decisión de poner orden y de gestionar equipos capaces para que el caos en el que nos han sumido pueda tener una visión mejor, ¿verdad? No al contrario, para atrás. Sabemos también que en estos 3 años que quedan, las cosas en la ciudad no van a cambiar, o sea que el siguiente alcalde o alcaldesa va a tener un reto del mismo calibre que lo está teniendo el presidente Arévalo, de recibir un país en las garras de la corrupción y en la imposibilidad de cambiar muchas cosas de una manera rápida, pero también creo que hay un compromiso que particularmente yo comparto de querer jugar el rol histórico que este país necesita, de una generación más fresca, como tú dices, no en términos precisamente de edad, sino de mentalidad. Darnos cuenta que es muy importante poder abrir los espacios de la administración pública y la administración local, sobre todo porque la gente no ha sido escuchada durante todos estos años. Y la gente sí tiene mucho que aportar. Este es el gran aprendizaje que yo tuve en la campaña, recorrer barrios, asentamientos, espacios donde podías encontrar a una contrapartida que sí se involucra, que sí sabe y que sí tiene propuestas para en conjunto hacer un proyecto colectivo que sea sostenible, y la capacidad sobre todo de transmitir el nivel de la crisis en que esta ciudad se va a recibir. Por lo tanto, el nivel de compromiso que tanto los líderes como los ciudadanos vamos a tener que asociarnos y comprometernos para poder mejorar cosas que al día de hoy son insostenibles, ¿no? Como el transporte público, como la infraestructura, en fin. Es un reto grande, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con nosotros?
bueno, ves, los obstáculos son enormes, el partido Semilla sigue cuestionado y no nos dejan desarrollar esa plataforma política de la manera en que deberíamos, pero creo que es importante, si no asumir la candidatura, sí asumir el compromiso de conformar el mejor equipo posible que esta ciudad necesita y merece. Sí, es que la población también debe analizar que las ciudades están avanzando. Casi todas las capitales cercanas se han modernizado, han crecido, han mejorado mucho su infraestructura. Uno va a San José, Costa Rica, por ejemplo. San José es una ciudad ya bastante moderna, con trenes en la ciudad, claro, con un transporte público muy eficiente, con autopistas, con pistas de circunvalación. En El Salvador, ya no digamos, también se está modernizando mucho la infraestructura constantemente, los servicios han mejorado, la seguridad también ha mejorado. Igual uno va a México también, en México ya hay un metro subterráneo, ya hay un metro aéreo, ya hay pistas de segundo nivel. Bueno, ya no digamos otras capitales como Panamá, por ejemplo, pero Guatemala todavía es una aldea en términos reales, porque es una ciudad atrasada, sin parques, sin áreas verdes, con todos sus servicios también deficientes, inseguros, ¿verdad? Hay una acumulación de problemas en la capital debido a que no se ha hecho nada. Entonces, el reto de una nueva fuerza política que tome la municipalidad es un reto bastante, como dices tú, es un reto muy grande, pero es posible. Así es. Totalmente. Es posible, y las generaciones, no digamos las nuevas generaciones, todos deberíamos de pensar que merecemos una ciudad mejor, un país mejor. Entonces, pues nos alegra mucho pensar que políticamente vas a estar activa. Y fíjate tú que también a mí me gusta separar, ¿verdad? Porque un tema es el equipo político que ha liderado la municipalidad. Adentro de la municipalidad, en los diferentes estamentos, hay gente muy buena. Entonces, entender que quien llegue no debería hacer borrón y cuenta nueva, que es el error de los políticos, sino efectivamente valorar a todos aquellos que han hecho una carrera técnica y pública bien hecha, ¿no? Porque es la gente que sabe cómo se maneja, ¿no? Y es la gente que en la municipalidad tiene menos voz y que está muy coaccionada porque el estilo de control, por lo que siempre ganan, es con una presión muy fuerte para con sus propios empleados, ¿no? Entonces tú ves ahí que o premian a quienes son irrestrictos, inventan nuevos puestos para premiar y subir los sueldos, o nuevos puestos, plazas que de alguna manera comprometen al empleado, o lisa y llanamente en época de elecciones, como de hecho fue en esta última elección, te obligan a hacer campaña y bajo amenaza de que si no, pues vas a ser despedido, ¿verdad? Y la gente valora mucho su trabajo y teme por el bienestar de su familia. Entonces, a mí sí me gusta hacer ver que quien llegue tiene contenido ahí, tiene gente que sabe hacer su trabajo y tiene gente que va a sumarse a un proyecto renovado, fresco, honesto y transparente para no partir de cero, sino que efectivamente entender que hay un equipo que hay que seleccionar adecuadamente y desde ese punto empezar a reconstruir. También entender que es necesario, y esa es mi visión, generar un pacto amplio, ¿no? Un pacto por la ciudad en el que tengamos espacio todos, porque al final la sociedad guatemalteca está compuesta por pensamientos y actores diversos. Yo creo que la polarización, la ideología sobre las ideas, creo que nos está llevando por mal camino. Yo creo que es muy importante saber construir con todos los sectores, y eso es lo que a mí me gusta representar, lo he venido haciendo en esta gestión en el Consejo, y que me gustaría hacer en un nuevo proyecto político para la municipalidad, para que todos nos sintamos parte y para que todos aportemos lo que podemos aportar, porque sí hay un rol que cada ciudadano puede y debe cumplir. Dicen los chinos que la ideología no es lo más importante, que lo más importante son los resultados.
Además, y ese es el gran reto, ¿no? en la municipalidad, sobre todo, es ejecutar obra, pero ejecutar obra con sentido y visión, ¿no? Colectivo, no ves ahora ves esa gran inversión que se ha hecho en pasos a desnivel totalmente infuncionales, que en vez de aportar terminan colapsando, solo que el tráfico antes colapsaba acá, ahora colapsa allá, ¿verdad? Los embudos los van corriendo. Entonces esa visión de administración urbana que necesitamos, que no es solo de infraestructura, sino que también es social, eso es el camino por el cual yo voy a seguir trabajando y el cual voy a tratar de construir para dentro de 3 años. Ya ni los pasos a desnivel, que hasta los carriles reversibles ya se volvieron, es decir, no resuelven nada. Y yo creo que complican a todo el mundo. Sí. Porque tanto los que van como los que vienen, pues tienen dificultad para llegar a su destino. Terrible, bueno, a la hora y media que uno... Pero es que se improvisa mucho, hay mucha improvisación. Es que es el abandono, ¿no? El abandono no es solo dejar que la infraestructura fenezca, sino que también es el no educar, el no capacitar, el no motivar. Entonces es muy duro para un ciudadano, un vecino de la ciudad de Guatemala, habitar esta ciudad, porque estás en esa vulnerabilidad permanente. No, ahora mismo, dejé el carro a 2 cuadras, no hay semáforos peatonales, entonces tú no sabes si está en rojo o está en verde, no hay autoridad que haga cumplir que los motoristas, por ejemplo, no se pasen en rojo, estás ahí a tu suerte, ¿no? Lo mismo pasó con el transporte público, en la pandemia se sacan los buses, uno como vecino creería, bueno, se va a modernizar, pero no, simplemente se abandonó. ¿Qué tuvo que hacer la gente? Pues ver cómo sale. Y entonces la gran mayoría de mujeres tiene que someter su seguridad a taxis piratas o a mototaxis simplemente comprarse una moto, los que pueden comprarse una moto, y ves esa invasión en la cual tampoco hay una planificación ni hay ninguna indicación para educar y ordenar y hacer cumplir las normas que ahí están, pero nadie las hace cumplir. Entonces, no todo tiene que ver con gran inversión de infraestructura, sino tiene que ver con el hecho de servir a las necesidades de la población, partiendo por la transparencia, pero también por la educación y el acompañamiento en estos procesos en los que nosotros como ciudadanos no tenemos por qué saber cómo, y ahí está entonces la autoridad que debería decirte por dónde caminar. Sí, es que pareciera que estamos sin autoridad. Así es. Porque tenemos casos, por ejemplo, los niños. Es sorprendente que los niños tengan que estarse levantando a las 3, 4 de la mañana para ir al colegio. Es una cosa increíble, ¿verdad? Cómo los niños se ven sometidos al estrés del estudio, madrugar, regresar tarde y llegar con el montón de tareas, porque también ahora los maestros les dejan un chorro de tareas como que no tuvieran clases. Igual llegan a su casa, madrugan, llegan a su casa, almuerzan y a seguir estudiando, a hacer sus tareas hasta las 5 o 6 de la tarde. Imagínate lo que nos está afectando en la salud mental, ¿no? Primero, familias disgregadas porque no se ven, salen de madrugada, salen de noche, llegan de noche los padres, los niños que se van en pijama en el carro para poder llegar a tiempo. Y sí, estamos ahí a lo que cada uno logre proveerse, porque no hay quien. Sí, es increíble. Me dice mi hijo que él, le digo, es que él madruga para ir a dejar a su hijo al colegio. Entonces me dice que si yo no lo voy a dejar, no lo veo todo el día. Además. Sí, no, es un daño muy grande. Entonces, no es justo. No tenemos un orden, no tenemos una organización. Las autoridades parece como que no existieran. Sí. Improvisan ciertas medidas, ciertas acciones que luego son un fracaso. Invierten. Total, estamos así desafortunadamente casi en todas las municipalidades, ¿verdad? Porque casi todas andan por el mismo estilo: Villanueva, Misco, Fraicanes, y bueno, pero creo que la cabeza es la municipalidad de Guatemala. Y aquí en la capital de Guatemala es donde vive la mayor parte de gente, la mayor gente que se moviliza, pero es la gente que sufre las consecuencias de lo que no se ha hecho en 40 años. Así es. ¿Verdad? Y no solo en el transporte, sino que en general en toda la vida cotidiana del guatemalteco. Se han cometido grandes errores históricos en este país,
como por ejemplo la desaparición del Parque Metropolitano, que en un tiempo, pues, se tuvo la idea de que iba a ser un parque metropolitano, pero poco a poco fueron construyendo. Ese es otro tema que hasta a mí me hasta una caballeriza hay ahí en la zona 13, se volvió un lugar de... Sí. ¿Verdad? Sí, exactamente. Ese parque hay que recuperarlo. Una visión de largo plazo que viene desde el siglo XIX, con la perspectiva de una ciudad verde, que efectivamente, de no ser por los barrancos, Guatemala no tendría oxígeno. ¿Y qué sucede? La municipalidad sigue autorizando licencias en áreas que deberían ser de conservación. Sí, porque son los únicos pulmones que quedan, pero cada día hay menos. Así es. Hay más construcciones cada día en los barrancos. Y no es pelearse con el desarrollo, simplemente es encontrar el punto de equilibrio entre el desarrollo urbano, que es imparable y necesario, y el respeto y la visión de que tenemos que hacer una ciudad sostenible, si no, los mismos empresarios de la construcción se quedan sin negocio que poder heredar a sus hijos o nietos, porque no va a haber ni agua, ni oxígeno, ni esta ciudad va a ser un lugar apto para que la gente quiera vivir acá. Así es. Bueno, pues confiamos en que tengamos un mejor futuro. Seguro que sí, en eso ¿verdad? estamos. Y esperamos que personas como tú pues se activen en política también, porque es necesario que gente con una visión más moderna, con una visión diferente, pues ocupen los puestos públicos. Se necesita. Es muy cierto. ¿Verdad? Muy cierto. Hay gente muy capaz, pero que no se atreve a involucrarse en política porque, bueno, está estigmatizado, pero sí es muy necesario. Así que gracias por haber aceptado la invitación. Y no sé si quieres agregar algo más, porque ya estamos para cerrar el programa. Bueno, no, gracias a ti por el espacio. Creo que es muy importante tener estos tiempecitos que siempre se hacen cortos para hablar de ciudad y de retos en política, porque este es un país que vale la pena jugársela por él. Muchas gracias a Ninochka Matute, por cierto, sobrina de El Choco Matute, un gran amigo, periodista, ya fallecido, pero que fue gran amigo de nosotros aquí en Costa Rica, en México. Donde quiera nos pudiéramos encontrar, festejábamos y nos alegrábamos de conversar. Así que muchas gracias y felicitaciones por tu trabajo, Nino. Nos vemos con ustedes la próxima semana. Hasta pronto.